Entonces, volvamos otra vez sobre lo que falta para el curso. No falta sino este capítulo, que lo vamos a ver en 2 clases, esta y la siguiente. Y una tercera clase va a ser la del taller para el tercer trabajo. Entonces, recordemos, el tercer trabajo va a ser este capítulo y el anterior, que son los modelos ARIMA y SARIMA. Entonces, lo que ustedes van a hacer en el tercer trabajo es implementar estos modelos y realizar pronósticos con ellos. Y como ustedes en el segundo trabajo ya también tienen unos pronósticos, digamos, óptimos, por decirlo así, pues, con respecto a los modelos de componentes con residuos tipo ARMA o ARMA estacional. Entonces, el objetivo del tercer capítulo es ver si estos modelos superan o no a los modelos de componentes y también a los modelos que incluimos de red neuronal, de espacio de estados, Hall Winters, de manera que tenemos ya como, por decirlo así, como un abanico pues de modelos que uno puede poner en competencia, y no solamente eso, sino que también puede hacer, por ejemplo, una combinación de pronósticos, que eso también pues es algo que podemos incorporar. Bueno, para hacer esta parte, para la exposición de esta parte, la partimos en 2, porque para los modelos de estacionalidad estocástica se requieren 3 pruebas de hipótesis para detectar si estos modelos son válidos o no. Entonces, en una clase no alcanzo a ver las 3 pruebas. Hoy solamente vamos a ver una, y la clase entrante vemos las 2 restantes. Entonces, vamos a empezar con la definición de lo que es un modelo ARIMA estacional. Recuerden que la I en estas siglas se refiere a integrado. Entonces, son modelos que incorporan esa característica en las series de tiempo. ¿Cuál? Ser una serie integrada. Ser integrado significa, pues, unas características. La más notable es que ya no son modelos estacionarios en covarianza, no son modelos estacionarios, son no estacionarios. Vamos a ver cómo definimos entonces el ARIMA estacional. Para eso tenemos que utilizar el operador de rezago estacional, que es simplemente el operador de rezago elevado a S. S es el periodo de la serie. Entonces, por lo general, este S va a ser 4, 12, 7. Y la forma en la que lo aplicamos, ya lo conocemos bien, aplicar el operador de rezago elevado a la potencia S, aplicarlo a una serie Y, consiste en que la serie se rezaga S periodos hacia atrás, o sea, obtenemos el valor de la serie en el tiempo t menos S. Con ese operador definimos lo que viene a ser la diferencia fraccional de orden 1, que es 1 menos LS. Esta operación, identidad menos LS, se indica a veces con este triángulo sub S, y nos indica entonces una diferencia, la diferencia entre YT menos S. Esta diferencia es básica, es la operación más básica en esta parte, porque tiene la capacidad de eliminar la estacionalidad. Una componente estacional se puede eliminar, y vamos a ver cómo se incorpora eso en la metodología.
Por supuesto, también la podemos elevar al cuadrado, pero ya esta operación es un poquito menos común. Entonces vamos a elaborar un poco más esta idea de que si tenemos una serie con una componente estacional, entonces recordemos, pues las series con componente estacional, nosotros la visualizamos como una característica que va evolucionando con el tiempo, de tal forma que parece algo periódico. Entonces, cuando tenemos una serie con esta característica y le aplicamos esta operación, lo que hacemos es que eliminamos esta componente estacional, pero no eliminamos necesariamente la componente de tendencia. Vamos a elaborar más eso. Entonces, vamos a introducir lo que se llama entonces el orden de diferencia estacional. Lo vamos a indicar con la letra D mayúscula. Por lo general solamente va a tomar dos valores, o realmente podríamos decir también el 0, 0, 1, 2. Y cuando se la aplicamos a una serie, en este caso pues a la serie Y de T, ya por lo que tenemos acá anterior, ya sabemos cómo se desarrolla este término. Entonces la serie que obtenemos la vamos a llamar WT para facilidad pues de referencia en la exposición. Ahora, esta operación 10-2 se puede hacer con R con el comando diff YSD. Entonces, por ejemplo, si la serie tuviera periodo 4, colocaríamos diff Y4, y si quisiéramos hacer solamente una diferencia estacional, entonces colocaríamos 1, Y4, 1. Ahora, lo que nosotros buscamos con esta operación es que esta serie que resulta acá sea estacionaria en covarianza, para poder modelarla con los modelos ARMA y ARMA estacional. Ahora, es posible que existan las dos componentes al mismo tiempo. Eso lo hemos visto en muchos ejemplos. Muchas de las series que ustedes están trabajando tienen esa característica, tienen una componente de tendencia y una componente estacional. Eso ya lo saben ustedes a partir de ver las series que les ha tocado. Entonces, es posible eliminarlas ambas. Mediante diferenciaciones que vamos a llamar ordinaria y estacional, para diferenciarlas. Es decir, la diferenciación ordinaria es con el rezago L y la diferenciación estacional es con el rezago L a la S. Entonces, estas dos operaciones juntas se pueden indicar con los triángulos y se pueden programar con el comando diff de manera iterada, o sea, podemos escribir diff iterándolo sobre diff. Entonces, esta primera parte, por ejemplo, la más interna, es la diferencia ordinaria, es esta. Y a la serie que resulta de ser esa diferenciación ordinaria se le aplica enseguida la diferenciación estacional. Entonces, esa es la operación externa, que es la segunda. Y eso en algunas ocasiones, pues en la terminología de series de tiempo se llaman filtros. Diferenciar las series también, pues en el lenguaje de ingeniería eléctrica también se llama aplicar un filtro de diferenciación. Entonces, esta transformación elimina la tendencia y la estacionalidad, dejando una posible estructura estacionaria que nosotros la podemos modelar eventualmente como una arma estacional.
Vamos a ver un ejemplo precisamente pues de esta operación para confirmar si esto es cierto. Es decir, si al hacer estas dobles diferenciaciones lo que obtenemos es algo estacionario. Vamos a ver si eso es cierto, por lo menos con un ejemplo. Entonces, tomamos una serie que hemos venido trabajando. Recuerda, esta es la serie pues, de combate, que la hemos utilizado en muchas ocasiones como el ejemplo, que es la serie de producción de cemento Portland trimestral. Ya hemos dado muchas veces los datos pues, de la serie, entonces no lo vamos a repetir acá. Pero lo que sí hemos hecho es que hemos visto que un posible modelo de componentes resultaría adecuado si utilizamos una componente de tendencia lineal y una componente con indicadoras. Y este error o este residuo lo hemos analizado en varias ocasiones. Cuando vimos los modelos de media móvil, vimos que, por ejemplo, un MA6 podía ser válido. Más adelante, cuando vimos los armas estacionales, vimos que también era posible un arma estacional 2.1.2.1. O sea que estos dos eran modelos competitivos para el residuo. O sea que finalmente sí teníamos un modelo para la serie que era un modelo bueno, podía hacer buenos pronósticos. Ahora, entonces, la serie, por acá tengo una gráfica, es esta. La serie tiene una tendencia marcada, lineal, pero también tiene una componente estacional. Por lo menos lo vemos en la repetición de un patrón estacional, así no sea una repetición precisa, sino que está un poco deformada en algunos periodos. Ahora, entonces, digamos, si vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero a diferenciarla ordinariamente. Entonces, con eso esperamos quitar la tendencia. Entonces, bueno, vamos a ver los códigos. Luego, esta serie UT se diferencia estacionalmente. Y producimos otra serie que sea WT y las vamos a graficar. Vamos a analizar los comandos con R primero. Bueno, acá leemos, este es bien importante. Bueno, otra vez volvemos a enfatizar que es definir la serie como una serie con periodo 4. Acá tenemos el uso del comando STL que nos permite visualizar de una manera no paramétrica tendencia, estacionalidad y residuos. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la diferenciación ordinaria. Entonces, llamémosla DYO. Acá estoy diferenciando la serie una sola vez con respecto al primer rezago. Y acá después la serie se diferencia estacionalmente, entonces la diferencio con respecto al rezago 4 una vez. Y acá hacemos la diferenciación combinada, o sea, primero la estacional y después la ordinaria. Se puede hacer al revés, se puede hacer primero 1.1 y aquí 4.1, da lo mismo. Y las graficamos. Entonces acá tenemos, en el panel A está la serie, en el panel B está la serie diferenciada ordinariamente, en el C la serie diferenciada estacional y en la D la doblemente diferenciada. Entonces miremos acá los efectos. Pues esta es la serie diferenciada ordinariamente. Quiere decir que el efecto de esa diferenciación es quitar la tendencia y efectivamente, es decir, creo que se ve claramente que si esta era la tendencia, al desaparecer lo que queda es solamente las fluctuaciones, digamos,
periódicas o estacionales, que son estas que se verían acá. Al contrario, si en lugar de eliminar la tendencia, eliminamos las componentes estacionales, lo que queda entonces es la tendencia. Bueno, alguien me va a decir, pero es que acá no se ve una tendencia creciente. No se ve. Pero, digamos, ese es el efecto de diferenciar estacionalmente. Recuerde que lo que se vio fue una tendencia lineal y posiblemente acá hay una tendencia lineal con una pendiente muy pequeña que tal vez no la alcanzamos a ver. Bueno, y acá entonces tenemos la serie doblemente diferenciada, es decir, esta serie ya es un candidato para hacer un modelo ARMA o ARMA estacional. Entonces a esta serie le podemos aplicar, por ejemplo, como está aquí en el código, la redefinimos, cargamos la librería Forecast y buscamos identificar esa serie doblemente diferenciada con el comando AutoArima. Efectivamente, el comando entrega una serie tipo ARMA estacional. Es bien interesante, ¿cierto? Entonces, tiene una componente 3.2, que es el ARMA ordinario, y una componente 0.01, que es el ARMA estacional. Y bueno, digamos que acá está como el objetivo del capítulo, porque lo que uno hace entonces es como el camino contrario, se devuelve. Primero estima con esta serie estimada, entonces se devuelve con estas diferenciaciones, o sea, se hace una especie de antidiferenciación, que es simplemente hacer las sumas acumuladas. Las sumatorias acumuladas son el inverso de la diferenciación. Entonces así uno obtiene el modelo. Bueno, no es así estrictamente, pero es como la idea. Entonces vamos ya a la definición precisa de qué es un modelo SARIMA. Lo podemos indicar con esta notación P de Q, PS de mayúscula Q sub S, y este es el modelo, digamos, más amplio de esta metodología Box-Jenkins. Es el modelo más amplio de todos, porque este incluye todos los demás. Los demás son casos particulares de este. Este es el modelo más general de todos. El modelo más general Box-Jenkins es el SARIMA. Y la ecuación puede parecer un poquito complicada, pero realmente no lo es. Lo que aquí identificamos es las operaciones de diferenciación, la componente de error, la media móvil ordinaria, la media móvil estacional, el componente autorregresivo ordinario, el componente autorregresivo estacional. O sea que es un modelo, pues si se quiere, un poquito más complejo, porque involucra pues varias, digámoslo así, operaciones para definirlo. Entonces, es bueno pues tener claro que acá tenemos es una serie de polinomios. Entonces, estos son los polinomios ordinarios, el de autorregresivo y de media móvil. Estos son los coeficientes ordinarios, autorregresivos y de media móvil. Estos son los polinomios autorregresivos estacionales, y estos son los polinomios de media móvil estacionales. Entonces, ¿qué hay que observar acá en estos? Pues que sea importante tomarlo en cuenta. Estas potencias, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si tomamos S igual 4, para poner un ejemplo, estos polinomios cuando J valga 1, va a ser un polinomio que
que incluye la potencia L4. Cuando J valga 2 será L8 y así va 4, 8, 12, etcétera. O sea que son potencias que son múltiplos del período. De manera que uno no esperaría que estos PS fueran muy grandes. Uno esperaría que PS fuera máximo 1 o 2, pero no pues PS, por ejemplo, 4, porque ya nos quedaría un modelo con unos rezagos demasiado grandes. Por ejemplo, si PS fuera 4, aquí el último sería L a la 16. Entonces sería un modelo en el cual estaríamos incorporando efectos de 16 trimestres hacia atrás. Entonces eso es un poco, por decir algo, pues un poco realista. Pero puede suceder, pues. Entonces lo que hay que señalar es que este modelo es la competencia de este. Si el modelo de componentes, hay que entender que es la competencia de un SARIMA. Así como el SARIMA tiene parte ordinaria y parte estacional, el modelo de componentes tiene una parte ordinaria que sería la tendencia y una parte estacional que sería las variables indicadoras. Y tendría acá una parte que puede ser un arma estacional. Vamos con un ejemplo. Si nos dicen que identificamos un SARIMA 1101112, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo primero es que estamos con una serie de periodo 12, obvio, estaría 12, que está integrada ordinaria y estacionalmente, porque estos valores pueden ser, alguno de ellos puede ser 0, el otro no. Lo que buscamos pues en los modelos SARIMA es que ambos no sean 0, sino que al menos uno sea distinto de 0. Y vemos que solamente hay partes o componentes autorregresivos en la parte ordinaria y en la parte estacional. Entonces, ¿cómo traducimos este modelo? Pues primero, este 1 y este 1 serían esto. Es decir, este 1 es este 1 menos L, y este 1, el segundo, sería 1 menos L12. Alguien me podría decir, pero, ay, ¿dónde está el 1? Es el 1. Estos 1 son realmente los exponentes que están aquí. Lo que pasa es que pues el exponente 1 no se escribe, pero aquí 1, 1 significa que aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Si por decir algo, si aquí fuera un 2, que es un caso pues diferente, poco común, si aquí fuera 2, habría que diferenciar 2 veces, entonces en realidad aquí no sería 1, sino que sería 2. Entonces, bueno, ahí irían los órdenes de diferenciación. Y tendríamos solamente dos coeficientes, un coeficiente autorregresivo ordinario φ1 y un coeficiente autorregresivo estacional φ12 o φ12 si se quiere. Bueno, el modelo lo podemos simplificar un poco. Si indicamos por XT la serie que resulta de diferenciar a Y, XT es esta, voy a devolver un poquito, ¿sí? Es esta que queda acá, la serie doblemente diferenciada.
si esa serie doblemente diferencial ya la llamáramos XT en este momento para simplificar, entonces podríamos escribir el modelo de una forma más simplificada y con una estructura más de tipo arma estacional, 1 menos phi 1L, 1 menos phi 12 L12 aplicado a XT, a la serie doblemente diferenciada. Esta es otra manera también de escribir el modelo. Ahora, cuando se desarrollan los polinomios como por las reglas normales de multiplicación, entonces resultaría que veríamos, por ejemplo, este término, que sería el producto L por L12, por supuesto, L13, y veríamos phi 1 por phi 12 también. Entonces, ¿qué conclusión sacaríamos? Que el modelo en realidad es un AR13. ¿Por qué? Porque lo que observamos es que están las potencias desde 0, digamos, hasta 13. Solo que no está muchas que son intermedias, no está L2, L3, L4, L8, etcétera. Entonces, este es una R3, pero con unas restricciones sobre varios parámetros, y esas restricciones consisten en que se asumen 0 parámetros intermedios, y a veces en los libros de series de tiempo se escribe, pero no es muy común, una R no 13, sino que se indica, por ejemplo, cuáles son los rezagos que se asumen distintos de 0, el 1, el 12 y el 13. El parámetro phi 1, phi 12 se estimaría como un phi 13, o sea, como un solo parámetro, aunque en la estimación tenemos que estimamos phi 1, estimamos phi 12, pero este parámetro de acá se estimaría por separado como un phi 13 y no necesariamente es igual a phi 1 por phi 12. Phi 1 estimado por phi 12 estimado no necesariamente daría. Es posible que ese parámetro phi 13 no sea significativo. En ocasiones se dice, pues, pero ya es como un análisis muy particular, se dice que entonces ya este es un modelo sin interacción y se expresaría de una manera mucho más simple, que sería esta. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para visualizar los modelos SARIMA, o sea, ver qué forma tienen sus trayectorias, cómo son. Pues claro, alguien dirá, pero si son periódicos, pues deben tener una forma similar a esta. Bueno, no necesariamente. Vamos a hacer un ejercicio que es simulación Monte Carlo de SARIMAS. Entonces vamos a tomar este mismo que tenemos acá, el 1, 1, 1, 1. Entonces tenemos dos parámetros, le damos unos valores, por ejemplo, 0.8 menos 0.137, le damos un valor a la varianza. Hay una función de R de esta librería. Aquí está el autor y pues se puede bajar ustedes saben, el documento de ayudas para mirar con más detalle para qué se diseñó esta librería, pero en particular tiene esta función que se llama SARIMA Sim, que es una simulación de SARIMAS. Entonces, y la forma de utilizarlo es muy fácil. Cargamos la librería, guardamos los parámetros. Qué pena, tuve un pequeño error acá. 0.13, lo cambié por 0.0. Bueno, un detallito ahí, entonces no vamos a utilizar este, sino que utilizamos este. Acá entonces indicamos cuántos periodos de 12 vamos a simular. Entonces en realidad simularíamos 20 por 12, 240 meses.
una serie de tamaño 240. Y simplemente se le indica en la variable modelo en los parámetros ordinarios, entonces en este caso sería el autorregresivo, y en este los parámetros estacionales, que sería entonces este, y adicionalmente pues se le indica qué tipo de función queremos utilizar para los residuos. Entonces le decimos que son normales. Acá hacemos el mismo trabajo, la diferenciamos doblemente, aquí la diferenciamos estacional, aquí la diferenciamos ordinaria, graficamos, y bueno, acá tenemos entonces cómo se ve una serie Sarima ya simulada. Lo que pasa es que la que vimos anteriormente es una serie real, esta es una serie simulada, y con esta función podemos ensayar muchos tipos de Sarimas. De todas maneras, aquí vemos que la tendencia pues no es lineal. Pero la diferenciación ordinaria de todas maneras la elimina. Esta es una tendencia mucho más difícil pues de modelar. Ustedes ya saben que posiblemente tendría que hacerse con un Loess o con un Hall Winters o con un espacio de estados, en fin, o con una red neuronal. Pero si hacemos la diferenciación, desaparece esta tendencia y nos deja solamente la parte estacional. Al contrario, si la diferenciamos estacionalmente, nos va a dejar una tendencia, pues más o menos acá lo que está aquí señalado sería más o menos esto mismo, pues, bueno, no es exacto. Y esta sería la serie ya doblemente diferenciada. Otro ejemplo. Hay una serie que se llama la serie de pasajeros de líneas aéreas, porque hay un texto muy famoso que es el texto original pues, de Voss y Jenkins, donde ellos introdujeron estas metodologías y utilizaron esta serie para, como ejemplo pues, de combate. Y son el total de pasajeros de líneas aéreas internacionales entre 1949 y 1960 mensuales en Estados Unidos. Y al hacer el análisis encontraron que el modelo más adecuado era un Sarima 011-011. Eso es al contrario un poco del anterior. Aquí lo que observamos es que la serie está doblemente integrada, o sea, integrada ordinaria, integrada estacional. Pero los componentes que se detectan son de medias móviles. Entonces hay una media móvil ordinaria y una media móvil estacional. Esas las vemos aquí. Esta es la media móvil. Bueno, aquí me faltó el L. La media móvil ordinaria y la media móvil estacional. Algunos libros dicen que este modelo por sí solo es muy útil para modelar muchas series de tipo Sarima, o sea que tienen tendencia lineal y componente estacional, aunque realmente pues acá no hay una componente lineal propiamente. Si ustedes quieren ver la gráfica, R la tiene ya incorporada dentro de sus bases de datos por defecto, entonces se carga de esta manera y se visualiza fácilmente. Pongamos una notica sobre la identificación de este modelo. Cuando diferenciamos la serie para este modelo en particular y indicamos por W la serie doblemente diferenciada y le calculamos la FAC a esta W,
esa FAC solamente tiene 3 componentes que son significativas, las demás no. Entonces es fácil también de identificar porque debe tener una barrita en el rezago 1, que es esta, otra barrita en el rezago 12 y otra barrita en el rezago 13. Este tipo de FAC, pues, si uno la viera en un caso que estuviera analizando, entonces le diría use el modelo de Bose-Jenkins que se llama de pasajeros aéreos o de líneas aéreas. Vamos a verificar esto con otro ejercicio. Vamos, por ejemplo, a tomar teta 1 menos 0.37 y teta 12 menos 0.572. Entonces, lo que observamos es que ambos son negativos, por lo tanto, la correlación 13 sería positiva, quedaría pues este por este. En cambio, las otras dos, como tienen este al cuadrado, pero están multiplicadas por estas y ambos son negativos, estas dos serían negativas. Entonces, en realidad, estas dos se verían hacia abajo y la 13 se vería hacia arriba en este modelo en particular. Si hacemos la simulación, de nuevo con la librería, volvemos a hacer la programación de la misma forma, hacemos la doble diferenciación y graficamos la serie doblemente diferenciada y le graficamos a esta serie su FAC y su FAC parcial. Y si hacemos las gráficas, efectivamente, pues esta es la serie simulada, esta es la serie doblemente diferenciada y acá vemos la FAC de esta serie. Entonces tiene las dos negativas, positiva, y son las únicas que sobresalen de las bandas de Bartlett, o sea que el modelo está bien simulado y corresponde al modelo original. Bien, vamos a la segunda parte de la clase de hoy, que es explicar o introducir estas herramientas, que son las pruebas de raíz unitaria estacional. Estas pruebas las tenemos que hacer previo a cualquier análisis, pues porque, o a cualquier análisis para ajustar un modelo. Antes de ajustar un modelo, de pretender ajustar un modelo SARIMA, tenemos que saber si la serie tiene raíz unitaria estacional, o sea que se adapta a un SARIMA. Entonces vamos a recordar, introducir este concepto, el concepto de raíz unitaria estacional. Vamos a recordar primero algo que ya vimos, ¿cierto? El caso de los ARMA. Decimos que una serie es integrada ordinariamente, aquí no lo coloco la palabra ordinario, pero cuando estamos en el contexto ARMA asumimos que se trata del caso ordinario. Entonces decimos que una serie ARMA está integrada, eso significa que tiene una raíz unitaria. ¿Y qué significa que tiene una raíz unitaria? Que el polinomio autorregresivo tiene una raíz que es 1. Por eso hablamos de raíz unitaria o raíz 1. O sea que el 1 es una raíz del polinomio autorregresivo, o sea que se cumple esta ecuación. El polinomio autorregresivo evaluado en 1 vale 0. Entonces, si se cumple esto, decimos que la serie está integrada. Entonces, lo que queremos es hacer la extensión de esta idea al caso estacional. Entonces, uno dice, bueno, una serie, pero ya en este caso cambiamos ARMA por ARMA estacional. Entonces ya tomamos un ARMA PQ, PSQS. Vamos a decir que es integrada estacional de periodo S, si que. Si se cumple
que ya no podemos hablar del 1, sino de un concepto un poquito, yo admito que es un poquito ya más complicado de entender. Entonces, lo vamos a explicar aquí aparte, como en un paréntesis. Esta ecuación ZS igual 1, esto es una ecuación en S, claro. Cuando S vale 4, por ejemplo, tiene 4 raíces. Esas 4 raíces en matemáticas se llaman las raíces de la unidad, aunque parezca algo pues un poco extraño, pero entonces debe tener 4 raíces y necesariamente esas raíces son números complejos. Cuando S es 12, vamos a tener también 12 raíces que se llaman raíces de la unidad. Entonces, permítame acá, por ejemplo, para el caso de S4, tenemos 4 raíces de esta ecuación. Y esas 4 raíces se puede comprobar que son 1, menos 1, y menos i, donde i es lo que llamamos la unidad imaginaria, raíz de menos 1. Entonces, por supuesto, si reemplazamos z por 1 con is igual a 4, pues obvio quedaría 1 a la 4, 1. Pero si reemplazamos menos 1 y elevamos menos 1 a la 4, pues también es relativamente obvio que debe dar 1. Cuando reemplazamos i a la 4, habría que escribirlo, pero tampoco es difícil, porque i al cuadrado es menos 1. Entonces, i a la 4 sería menos 1 por menos 1, igual 1. Lo mismo sucede con menos i. Entonces, efectivamente, pues tenemos las 4 raíces. Cuando, por ejemplo, tenemos S igual 12, tenemos las 12 raíces de la unidad, que ya son 12 números complejos. Entonces tenemos el 1 y el menos 1, claro. S a la 12, perdón, Z a la 12, si Z es 1, obvio queda 1. Si Z es menos 1 a la 12, también es relativamente obvio, pues queda 1, no es sino chequearlo. Y lo mismo sucede cuando es más menos i. Y lo que ya no es tan obvio, me parece a mí, pues es que estos otros números complejos, por ejemplo ¿no? Cojamos 1 más menos i raíz de 3 sobre 2, ya que alguien me diga, oiga, compruebe que esto elevado a la 12 es igual a 1, de pronto me demoro un poquito haciéndolo, por decirlo menos, pues. Lo puedo hacer con R, pues también. Pero bueno, el objetivo acá es solamente mostrar las raíces. Estos números complejos tienen una ventaja y es que se pueden representar lo que se llama en coordenadas polares, o también usando la función exponencial compleja. Entonces, estos 12 números o estos 4 números se pueden expresar de la forma z, r y teta, con lo que se llama la fórmula de Euler. E a la i teta es coseno teta más i seno teta. Y r es lo que se llama el módulo de z, que es simplemente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y se le toma raíz cuadrada a la suma. Teta es el ángulo que forma este vector, o mejor, si los números complejos siempre se representan por un punto en lo que llamamos el plano complejo, y ese punto es A más IB. Entonces, acá es A y acá es B. Y esto es lo que llaman el plano complejo. Entonces, la longitud de este segmento es lo que llamamos Z, y el ángulo que hace ese
segmento con el eje X es lo que llamamos teta. Bien, ahora, cuando estamos con los números complejos, que son las raíces de la unidad, resulta que esos números siempre van a estar en el círculo de radio 1 y van a estar organizados en unas posiciones en el círculo correspondientes a ángulos que son múltiplos entre ellos. Entonces, por ejemplo, esos ángulos van a ser de la forma 2πj sobre S. Por ejemplo, si fuera S igual 12, serían 2πj sobre 12 y J iría de 0 hasta 11. Entonces van describiendo en este sentido unos puntos que están sobre el círculo de radio 1 que van describiendo estos números, que son las raíces de la unidad. Entonces, en resumen, las raíces de la unidad son, en el caso S igual 4 y S igual 12, son 12 o 4 números complejos que están en el círculo unitario y que están organizados de tal forma que el ángulo que hacen con el eje X son múltiplos de una frecuencia que llaman básica 2π sobre S. Entonces, el primero corresponde pues a 0, que es el 1. Vamos, aquí está el 1, aquí está el menos 1, aquí está el I, aquí está el menos I. Esos ángulos los podemos entonces llamar frecuencias estacionales. Entonces, volvamos a la idea de que era propiamente pues una serie integrada estacionalmente. Es estacional, está integrada estacionalmente si alguna de estos números complejos que están en el círculo unitario es una raíz de el polinomio autorregresivo conjunto, o sea, phi pz por phi psz. Es decir, si alguna de estas, pues esta, la reemplazamos aquí y la reemplazamos aquí y nos da 0, entonces decimos que la serie está integrada estacionalmente. Yo reconozco que no es una idea pues muy simple, pero tampoco es una idea demasiado complicada. Simplemente hay que manejar lo que se llaman las unidades, las raíces de la unidad, pero no es algo tampoco pues tan complicado. Bien, entonces hoy vamos a ver una de 3 pruebas. Aquí no puse la otra, que se llama la prueba de Canova y Hansen. Vamos a describirla. En la clase entrante vamos a ver la prueba que se llama la prueba Hegyi y otra adicional. Entonces vamos a ver en realidad un juego de 3 pruebas para detectar raíces estacionales. Entonces volvamos a hacer énfasis en el asunto. Lo que hacen estas pruebas es que sin conocer estrictamente quién es este, nos dicen que puede existir polinomios que van a anularse en una de las raíces estacionales. O sea, es una prueba pues realmente, uno diría pues muy bien diseñada, porque es capaz de detectar una raíz unitaria como raíz de estos polinomios sin tener los polinomios directamente. Entonces vamos a ver cómo se hace. La prueba Canova-Hansen. Entonces acá está la referencia del artículo donde estos 2 autores introdujeron la prueba. Y ellos en ese artículo, en la página 238, hacen esta observación. Yo creo que es importante. Ellos dicen que es muy difícil saber a priori cuál posibilidad
o sea, cuál modelo produce la mejor descripción de la serie. ¿A qué modelos se están refiriendo? A los modelos de componentes con errores ARMA estacionales o a los modelos ARIMA estacionales, o sea, SARIMA. Entonces, esas son las dos posibilidades. Ellos dicen que no es fácil saber a priori cuál es el modelo que debemos escoger. Algunas series muestran cambios en los patrones estacionales. ¿Qué es un cambio en un patrón estacional? Me voy a devolver un poquito acá, no hay problema. Para mostrar nuevamente la serie de la producción de cemento, porque es una serie que muestra precisamente lo que ellos dicen. Es decir, en esta serie, pues uno estaría viendo que, por ejemplo, pues las componentes estacionales al comienzo no son iguales a las componentes en la parte promedio, media, y tampoco iguales al promedio en la parte final. Entonces, a eso es a lo que se refieren y en eso se basan para diseñar la prueba. Entonces ellos lo que hacen es lo siguiente. La inestabilidad estructural de la componente estacional se toma como una característica equivalente a la existencia de raíz unitaria estacional. Esa es la idea de ellos y les funciona. Entonces, es decir, en principio eso es, vamos a devolver nuevamente, pues, es decir, que esto ocurre con alguna de las raíces unitarias siempre que estamos observando que las componentes estacionales no tienen un mismo patrón, sino que cambian en el tiempo, pero permanece la componente. Es una idea, pues, que ellos explotaron y la implementaron en una prueba. Porque ellos dicen, en un modelo SARMA, estos modelos son estacionarios, pero también son estacionales. Entonces, combinan las dos, estacionario y estacional. Y en estos modelos sí tiende uno a ver que las componentes estacionales sí son muy regulares, o sea, no se deforman. En esta otra referencia dice que para los tamaños de muestra que se tienen en la práctica con las series reales que tenemos, puede ser difícil discriminar entre una estacionalidad determinística, es a lo que me refiero con el ARMA estacional, es precisamente una estacionalidad, perdone, con un modelo de componentes. Un modelo de componentes es un modelo con una estacionalidad determinística, son las componentes trigonométricas o indicadoras. Entonces, entre una estacionalidad determinística y un proceso con raíces unitarias estacionales. Ellos dicen, es difícil darse cuenta. Entonces añaden esta otra nota, yo no la quise traducir pues al español porque de pronto se le pierde pues el sentido, en fin, dice que ahora es bien conocido que las series generadas por un proceso que tenga raíz unitario pueden variar, digamos, sin control, pero de manera suave sobre un intervalo de tiempo sin ninguna tendencia inherente. O sea, tanto en la tendencia ordinaria, pues en la tendencia como en la estacionalidad, sin ninguna tendencia inherente a retornar a un promedio. Aquí se refiere más que todo a la componente de tendencia. O sea, puede hacer esto
después bajar otro poquito, después subir, después hacer esto. Esto quiere decir que no está retornando a un promedio como lo haría así. En el contexto estacional dice que hay en realidad pues S procesos con raíz unitaria y ninguno de ellos tiene una tendencia inherente a retornar a un patrón determinístico, es decir, no va a ser esto. Esto es retornar a un patrón determinístico. Y como resultado, los valores para las estaciones pueden variar ampliamente y de manera suave en relación unas a otras, o sea que esta puede ser chiquita, esta puede ser grande, esta puede ser mediana, etc. Entonces, este es lo que ellos señalan pues como una característica de raíz unitaria estacional. Entonces, vamos a escribir la prueba. Lo que pasa es que la prueba asume, esto es bien importante, asume un modelo sin tendencia. Nosotros ya sabemos qué significa eso, pero con componente estacional. Y que se puede escribir con funciones trigonométricas o también con las indicadoras. Vamos a hacerlo con las trigonométricas. Que incluye un primer rezago de Y, es este. Pero esta parte es la parte con las componentes trigonométricas. Entonces es importante ver acá que acá pues tenemos que tener identificado el periodo va en el denominador, esto es lo que llaman los armónicos. Digamos acá pues hay tantos como indique el número S sobre 2, que S es un valor par. De manera que este es el modelo que ellos escogen. Acá no coloqué residuo. Ahora, si observamos en particular el seno, cuando J tome el último valor, S medios, o sea, reemplazamos J por S medios, va a dar que se cancela este 2 y este S y queda entonces seno de pi t, pero seno de pi t siempre es 0, ¿cierto? Ustedes recuerdan que la función seno siempre se anula en 0, pi, 2pi, etc. Entonces, cuando tenemos J igual a S medios, el parámetro J, S medio, el parámetro gamma asterisco S medios siempre es 0. Entonces, en realidad, solamente hay S medios más S medios menos 1, o sea, S menos 1 parámetros. Entonces, esos coeficientes que están acá, el gamma J y el gamma J asterisco, los colocamos en vectores. Los vectores pues los indicamos con la barra abajo y ya podemos entonces indicar cuál es la hipótesis nula en la prueba Canova-Hansen. Dice entonces, o bueno, mejor, la hipótesis nula es que estos coeficientes no van a cambiar con el tiempo. Y la hipótesis alterna es que sí cambian con el tiempo, pero lo hacen de la misma forma, por ejemplo, que lo plantea en el modelo de Hall-Winters. Hall-Winters trabaja con esta misma hipótesis, sus coeficientes cambian con una marcha aleatoria. Entonces está diciendo que, por ejemplo, el juego de coeficientes gamma en el tiempo t es el mismo en el tiempo t menos 1 más un pequeño error, que puede ser positivo o negativo. Entonces eso es lo que causa precisamente estas distorsiones, digámoslo así, de las componentes estacionales, las generan estas marchas aleatorias
que se introducen aquí. Entonces, en realidad, plantear la nula y la alterna es muy fácil. La nula, entonces, quiere decir que en estos modelos de marcha aleatoria, el U es 0. Si estos fueran 0, gamma sería gamma t menos 1, o sea, gamma t siempre es igual a gamma, y gamma asterisco siempre es igual, gamma asterisco sub t siempre es gamma asterisco. En cambio, la alterna sería decir, no, las UT no son ceros. Ahora, entonces, ¿qué pasa si no rechazamos la nula? No rechazar la nula significa que no hay raíz unitaria estacional. Rechazarla significa que sí hay raíz unitaria estacional. Entonces, lo que nosotros buscaríamos es rechazar la nula para implementar un modelo SARIMA. Te repito, el análisis con la Canova-Hansen, si el resultado es que se rechaza la nula, es porque hay raíz unitaria estacional y por lo tanto el modelo SARIMA es recomendable. Ahora, ellos, para describir el estadístico de la prueba, el estadístico es un poquito difícil de describir, porque ellos la nula y la alterna no la utilizan así, sino que introducen un parámetro tau cuadrado y su nula es tau cuadrado igual 0 versus tau cuadrado mayor que 0. Y el estadístico es un estadístico que en estadística se llama del tipo multiplicador de Lagrange. Se construye como la traza de esta matriz, que es una matriz compleja, porque es una matriz que se forma como este producto, por este producto. Bueno, y ya las definiciones de A, omega y FJ, ya hay que buscarlas pues en el artículo, no nos podemos detener acá con ese detalle tan técnico. De todas maneras, pues esta traza hace que esto sea un número real, y la forma como se toma la decisión es si el valor observado, este estadístico, es mayor que el valor crítico con un nivel de significación alfa, entonces rechaza la nula. Entonces este es lo que realmente necesitamos nosotros. Si la nula se rechaza siempre que el estadístico observado sea mayor que un valor crítico, o sea que es lo que llaman una prueba de cola derecha. Vamos ya finalmente a describir cómo es la implementación en R. Hay solamente una librería que tiene la prueba Canova-Hansen, que es la librería uroot, y la prueba está en esta función chtest. No conozco otra librería pues que la tenga implementada. Y bueno, tiene unos parámetros que hay que comentar rápidamente. Acá ingresamos la serie, obvio que es una serie donde especificamos el periodo. El tipo de funciones con las que vamos a describir la periodicidad, pues puede ser dummy, que son las indicadoras, o trigonométrica. Por ejemplo, usemos trigonométrica. Este lag1 es una variable lógica, y tiene valor falso o positivo, y es si incluimos o no, a volver aquí, el rezago. Las otras son unas variables muy técnicas que yo preferiría no incluir, sino asumir sus valores por defecto. Este es un estimador para estas matrices que se llama el estimador Newey-West, y esto depende del número de rezagos de Y, etcétera. Es un detalle técnico. Es lo mismo esta variable S y D. XREG son variables que son exógenas. Acá podría estar una tendencia, pero preferimos no incluirlas. Ya les comento cómo lo hacemos. Y el valor P, bueno,
No tengo comentarios acá. El valor P se hace, bueno, no tengo en este momento, se hace con row. Vamos a asumirlo con row. Hay que mirar un poquito ahí el help sobre esa parte. Entonces, un punto importante es que la Canova-Hansen no asume en su modelo una tendencia lineal, entonces tenemos que eliminarla. Entonces, eso es un punto importante. Tenemos que eliminarla en caso de que exista. Y bueno, ¿eso cómo lo hacemos? Fácil, lo vamos a hacer con la ayuda del comando STL, ya les explico cómo. Simplemente a la serie original se le resta la tendencia cualquiera, puede ser una tendencia con lo es, una tendencia cualquiera que ya la hayamos identificado, se la restamos a Y y por lo tanto solamente queda la parte estacional más el error. Bueno, y analizamos ya el ejemplo final de nuevo con la serie, pues con los ejemplos de combate que son la serie con el cemento Portland. Lo que hacemos entonces es que preparamos el análisis de Canova-Hansen eliminando la tendencia. ¿Cómo lo hacemos? Con el método STL, que ya lo vimos pues en otro capítulo. Con ese método producimos un objeto M1. Ese objeto tiene estas componentes, la componente estacional que la recuperamos de esta forma, M1 pesos time.series. En realidad, pues el objeto M1 pesos time.series es una matriz con 4 columnas, entonces tomamos la columna 1 como la componente estacional. La componente 3 es el error. Entonces, cuando la sumamos, obtenemos una nueva serie que es la serie sin la tendencia. También pude haberlo hecho como Y menos la serie 2, ¿cierto? Que no está aquí, pero la serie 2 es la tendencia. Para dar lo mismo. Y cargamos la librería uroot, llamamos la función chtest, la llamamos con Y1, le indicamos que queremos usar trigonométricas, que el valor P lo calculamos con el método row. Acá de pronto puede haber algún problemita con doble comilla y con esta. Pues, son comillas simples, pero son las que son no acostaditas, sino así verticales. Miremos el resultado. Entonces, como estamos con un S igual 4, las raíces de la unidad están localizadas en 0, en I, en menos 1 y en menos I. Entonces, la Canova-Hansen lo que hace es que no toma este, porque este se hace con Dickey Fuller. Esta es la raíz unitaria ordinaria que se debería detectar con Dickey Fuller, con la Dickey Fuller aumentada. Y entonces solamente toma esta que es el área, que es la raíz correspondiente al ángulo recto. Entonces por eso coloca pi medios. Y esta otra, que es la que corresponde al ángulo de 180 grados, o sea, pi. ¿Por qué no hace esta? Porque esta es equivalente a esta, la de i y menos i. Porque si i es una raíz, menos i también debe serlo. Entonces no se chequea esta, solamente se chequean estas dos. Pues aquí están. Yo este joint no lo utilizo, me baso como en estas dos solamente. Y acá lo que observamos es que si utilizamos un nivel de significación del 5%, estos valores P están por debajo, o sea que rechazamos la nula. Entonces recordemos, la Canova-Hansen, la nula que es
La nula es no hay raíz unitaria, porque las componentes estacionales son regulares. Entonces, acá rechazamos al nivel del 5% la nula. Conclusión, se rechaza la nula y existe evidencia de inestabilidad estructural en la componente estacional. Por lo tanto, el SARIMA sería recomendable. Entonces, ya lo que pasaría sería que, pues, teníamos un modelo para la serie de el cemento, que era un modelo que lo habíamos visto que funcionaba muy bien. Bueno, pero según la metodología Bose-Jenkins y según la Canova-Hansen, el SARIMA es un modelo competitivo. Entonces, ¿qué habría que hacer acá? Tendríamos que estimarlo, chequear que sus parámetros dan significativos, chequear que los residuos dan ruido blanco, hacer los pronósticos con SARIMA y comparar la calidad de pronósticos con el modelo de componentes. Eso es lo que vamos a hacer y de eso se trata pues el tercer trabajo. Entonces voy a terminar acá la exposición, entonces ya voy a dejar de compartir esta parte y voy a suspender la grabación